¿Qué tal, amigos? Ya estamos en la tertulia de los martes, tertulia que el martes pasado no pudimos hacer porque no había, digamos, personas, quórum suficiente para mantener la tertulia. Esta semana la tenemos de milagro, pero sí se encuentran con nosotros dos buenos amigos tertulianos también en la temporada pasada y que van a iniciar esta temporada con nosotros, una temporada que se antoja divertida e inquietante. Don Eusebio, muy buenas tardes. Inquietante, buenas tardes. Eusebio Bautista, don Alfonso Campoamor, muy buenas tardes. Inquietante por muchos aspectos, ¿no? Bien, de momento hay que decir que esta tarde ha dimitido el ministro de Justicia, el señor Gallardón, Ruiz Gallardón. No se sabe muy bien por qué, digo, sí se sabe muy bien por qué, pero no se sabe muy bien por qué, porque, como ya les he dicho en el comentario de las 8 de la noche, si la ley la sacó él solo porque le dio la gana sin consultarla con nadie, pues bien. Si la consultó con alguien, pues muy mal. Si Rajoy decide retirarla ahora y mantener la que había, que está recurrida por el Partido Popular, peor todavía. En fin, las cosas del Partido Popular, que se meten en unos embolados ellos solos, que claro, así les va como les va. Y no es explicable esto, ¿no? No, la verdad que es la primera vez que el Partido Popular recula en esta legislatura. Hoy hablaba el presidente del gobierno de un mayor consenso. Oí hace un rato a los grupos, los portavoces de los grupos del Congreso de Diputados, dice, es que no han consensuado nada, no nos hemos reunido ni una vez en 2 años y medio para hablar de esta ley, ningún grupo político, por lo tanto lo han sacado como han querido y se lo han comido porque las encuestas le dicen que la ley le quita más votos que le da exclusivamente, ese es el motivo electoral y no hay otro. En Gallardón, pues una pérdida asumible. Lo curioso es que Gallardón, cuando llegó al gobierno, todo el mundo decía que era el progre, y al final ha sido el más carca, ¿no? Porque sí, ha dejado la justicia patas arriba con la ley de tasas, la justicia internacional ha desarbolado a los jueces españoles que no saben si condenan a un drogadito que cojan en alta mar o no. El que dijo que iba a despolitizar la justicia ha salido más politizada que nunca. Por supuesto. Entonces, y luego este es el colofón final. Yo creo que la retirada de la ley es exclusivamente un tema electoral. Parece que algún asesor les ha dicho que a la vista de las encuestas y a la vista de los resultados en europeas, que esto le podía significar del orden de 1 millón y pico de votos. Pero ahora vendrá la gente más escolada a la derecha y será todo lo contrario. Sí, pero el Partido Popular tiene, por tradición, unos votantes fijos, pase lo que pase, llueva, truene, y que no se quedan en casa. Y ese 1 millón y pico de votos son a los que ellos acceden, que es el espacio del centro, a veces 2 millones, para poder tener mayoría. Ahora pueden ser que recuperen algunos de los del centro, los suyos van a votar. A pesar de que ahora estén cabreados, que ayer se manifestaron, que mañana se manifiesten, eso al final no creo que se quede en casa. Los partidos de la derecha en España, el Partido Popular, tiene unos votantes fijos, lo juro por mi madre, hasta en los peores tiempos. Porque hay un cabreo también en la iglesia tremendo. Sí, seguro, yo lo primero que me gustaría felicitarnos a todos los que hemos luchado contra esta reforma del Partido Popular, de la ley del aborto, conocida como ley del aborto, porque hay un triunfo de la libertad de las mujeres. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, toda esta dimisión, y bueno, primero la retirada de la ley por parte del señor Rajoy, pues ha dejado en mal lugar al señor Gallardón y refleja una profunda crisis del PP con esta reforma. Sin embargo, el presidente de gobierno, que es conocedor de esta ley desde sus inicios, no ha dimitido, sino se ha puesto de lado y ha permitido que dimita el señor Gallardón, ¿no? Es decir, no se puede hacer una ley de esta envergadura y de este calado sin el acuerdo tanto del presidente del gobierno como del resto del gobierno. Eso está clarísimo, no puede ser, no es una labor únicamente del señor Gallardón. Y el ministro está desautorizado, pues lo primero que ha hecho Rajoy ha sido desautorizar al gobierno al retirar la ley y por lo tanto él tiene que dimitir. Sin embargo, el señor Rajoy esta noche coge un avión y se va a China y deja todo el patatal como queda aquí. Es decir, yo sí pediría que el señor Rajoy tiene que dar alguna explicación sobre la retirada de la ley del aborto y como ha dicho Juan Carlos, es que permite que haya otra ley, que es la que está, la ley de plazos,
que esa ley está recurrida por el propio Partido Popular. Es decir, que yo no lo consigo entender. no No se consigo eso. entender el empeño y en el fregado que se han metido solamente por luchar contra la libertad de las mujeres. Es que las mujeres han triunfado. Hoy se felicita desde aquí, yo felicito desde aquí a todas las mujeres, porque por lo menos tienen libertad para poder decir si abortan o no abortan. Pero decía Eusebio que, en fin, tiene carácter electoral esto, pero el deterioro de la imagen es espectacular. Claro. Pero parece ser que se hubiera deteriorado más si aprueban la ley y van con esa ley a las elecciones locales. Que los alcaldes son los primeros que han dicho, y con esta ley como presento Pero yo es que en mi pueblo. de la semana pasada esta, ¿qué es lo que ha pasado? Porque la Exactamente. semana pasada mantenían que se mantenía la ley del aborto. Pero ya en círculos políticos nacionales... Yo creo se que hay una sabía división que estaba- interna exacto, estaba la cosa terrible fea. en el Partido Popular. Sí, lo hay. Y eso pues le va a pasar factura al señor Rajoy, sobre todo porque tampoco ha dado la cara. Bien. No, está claro que Rajoy eso de mancharse De todas es muy formas, significativo, ¿no? sí quiero decir que de esto se escribirá muchísimo de negro sobre blanco. Sí, sí. No, en cualquier caso, claro. es que Va a haber había mucho suscitado tiempo, no sí, solamente unidad de todas las fuerzas políticas en España, sino en Europa, países como Alemania, que no son sospechosos de ser de izquierda, también las mujeres habían protestado, y en Bruselas por el tema de la ley española, que era la más retrógrada de toda Europa. No, y O sea, luego eran felicitar pasos para también, atrás. no se me olvidaba, felicitar también al PSOE por la oposición frontal que ha hecho durante todos estos tiempos a la reforma de la ley del aborto. Todos los partidos, no ha habido Sí, sí, ningún bien. partido que se haya posicionado a favor. Bueno, yo lo digo por el Partido Cada uno Socialista, va que con- lógicamente Yo lo ha digo- estado en la cabeza de la oposición contra esta reforma, Bien. que lo que hacía era limitar la libertad de las mujeres. Han pasado 2 meses de verano, parecía que agosto iba a ser un mes tranquilo, todo lo contrario. Fuera de aquí y aquí dentro también en Canarias, incluso en Gran Canaria, todo tipo de problemas, todo tipo de asuntos bastante interesantes. Podemos hablar de Jordi Pujol, de Cataluña, de Rivero, del candidato, en fin, de sus primarias. Del ayuntamiento. La ¿De primaria qué de- podemos hablar? de coalición. Es Yo- que hay tantos Hay temas. muchísimos temas. Yo quiero un tema que no han nombrado, pero es inquietante, porque dijiste antes, Juan Carlos, que se avecina un tiempo inquietante. Inquietante. Yo creo que para los partidos políticos estables y grandes el tiempo es inquietante por no la irrupción de Podemos, que ya damos por descontado, sino por cómo está Podemos desde el punto de vista de encuestas. Yo escribí un artículo que lo publicaste tú, que en donde el Instituto Celeste Ter recogió datos de 4 al 14 de agosto, o sea, menos de 3 meses después de las elecciones, y de los 62.300 votos que recibió Podemos aquí, la encuesta le daba 111.000. 111.000, de entrada son 7 diputados. Pero si pasan 6 meses más, ¿cuál va a ser la progresión de Podemos? Yo creo que no. Hombre, yo yo creo no estoy que de acuerdo con esa vamos a ver, visión, que yo sepa, aquí se postulan en Podemos, Quino Sagaceta, María Pita. No lo conoce nadie. Claro. Los ciudadanos No es lo saben mismo quién es. votarle a Pablo Iglesias que cuando claro. uno haya que votar. Claro, pero es que la Aquí cuestión- no se receta que no lo ha votado los nadie nunca. 111.000 señores que han dicho en las encuestas, en la recogida de datos en agosto, que votaban Podemos, no saben, ni les interesa quiénes son las cabezas y las caras del cartel. Van a votar a Podemos con ánimo de pasar a cuchillo, a coalición, al PSOE, al PP y a quien pueda. Pues ¿Tú crees que es así? en plan cabreo. Yo he hablado con gente joven que no tienen ni idea ni cuál es el programa, ni saben nada. Digo, mire, Bueno, yo- así les irá después. Claro. No, pero yo no creo, Hay- en yo la no farmacia que vas tú y participo. voy yo, que hay un mancebo que discutimos el tema, le digo, mira, el día que llegue Podemos al poder, si hace lo que dicen de suspender los pagos porque hay una deuda que es injusta, al día siguiente no se pagan las pensiones. Y yo no cobro, pero si yo no cobro, la farmacia echa la mitad del personal porque no va a tener tampoco. O sea, esto es una cadena de disparates. Da lo mismo. Y da lo mismo quien esté. Son gente que va a votar únicamente a alguien como castigo. Entonces, Ahora, cuando salgamos de aquí, me dice quién fue ese para ir a curarlo Juan Carlos, a la farmacia. ¿cómo, que usted cómo- conocerá cómo seguramente. cómo das tú la subida de votos de 62.300 reales en una europea, que a la gente no le importa mucho, a 111.000 en la encuesta, con 2.800 encuestados, que no hemos ocupado? ¿Cómo se analiza eso? Bien, yo lo que no estoy de acuerdo es Pero tú, con tu filosofía pero- de lo que planteas de las encuestas. Es decir, ¿Pero la las encuesta es elecciones- real o no las es real? No, pero vamos a ver, si es que no es que se trata de encuesta real o no real. Las elecciones municipales y autonómicas son unas elecciones muy cercanas al ciudadano. Y se vota, evidentemente, el partido, pero se vota el candidato. Se vota
el equipo de gobierno. Entonces hay una diferencia terrible, no es comparable ni con las elecciones europeas, ni siquiera con las elecciones nacionales. Claro, Ahora, en Santa Brígida, por decir una cosa que uno conoce bastante bien, Victoria Casas es Podemos. ¿Tiene ese impacto? ¿Tú crees que la gente no se va a pensar? No, es que la segunda parte es lo que ayer acordaron y hoy ya se ve en la prensa, que Podemos no se presenta a los municipales. Claro. ¿Por qué no se presenta? Para no desgastarse. No, pero no porque se es el efecto que ustedes dicen, es verdad, o sea, la cercanía. Como no pueden nombrar aquí candidato a alcalde o alcaldesa a alguien conocido por su pasado. Solución, no tengo problemas, no vamos, además, como decía en un... Entonces estamos hablando de generales, entonces. No, en las estamos hablando de autonómicas. las autonómicas. En las autonómicas. De las locales. Las encuestas que hizo aquí Celeste Tel se refería al plano autonómico y lo tuvieron en cuenta de cara a los 6%, a los 30%. Y Podemos pasaba de 0 a 7 diputados. Nueva Canaria Sin subía. presentarse en los ayuntamientos. Nada, autonómica. Han hecho una encuesta en donde, teniendo en cuenta las reglas electorales especiales que tenemos en Canarias, con lo que dicen los ciudadanos, sale eso. Sí, Silvio, pero a la hora de meter 3 votos, ¿meterán uno solo y 2 no? No. Posiblemente metan todos. Pero lo que está claro es que ahora mismo, sin nombre, apellido, sin caras, como tú decías, Alfonso, hay 111.000 señores que han votado, que dicen, según la cocina de Celeste Tel, que votarían en agosto a Podemos. Te quiero decir que cuando se da una encuesta es lo que refleja es el momento. Sí, la foto del momento. La foto finish de ese momento, que no Exactamente. tiene nada que ver con la tendencia que ahora mismo tiene el Partido Socialista debido a su nuevo líder que tenemos con Pedro Sánchez. Y todo lo demás en cadena. Yo no me creo esas encuestas, yo considero que Podemos puede alcanzar algún resultado en las elecciones, pero según tú también has dicho, han declarado ayer de que no se iban a presentar con la marca suya, a las elecciones municipales. Se iban a presentar en coalición. No se presentan en coalición, apoyan otra fuerza, no es Lo que me coalición, interesa apoyan es otra hablar de los fuerza. partidos que se van a presentar en el partido del PSOE, No, en el Partido estamos Popular, hablando de política y etcétera. situación. Sí, pero eso también es política, Sí, ¿eh? claro, pero a lo mejor eso también viene dado porque el PP está en Canarias, ha hecho unos zorros. Su partido tiene serias dificultades. Hombre. Coalición Canaria ha hecho algo increíble, porque aquí entre nosotros, que no nos oye nadie, Paulino se va a estar quieto durante 9 meses. Eso no se lo Ya cree nadie. empezó hoy a decir que no. Claro, eso no se lo cree nadie. Entonces, todo eso posibilita que cualquier otra fuerza... Y además es muy curioso, el a ver, fenómeno nosotros- que tú decías de PSOE, en la encuesta Celeste Tel lo recoge. El PSOE es la fuerza de las 3 grandes que menos votos pierde y menos diputados. Sí. Pasa de 15 a 14. Bien. El PP se pega un viaje de 6 diputados y Coalición Canaria de 3. Sí, bueno, a mí la mejor encuesta es la que se va a Sí, hacer bueno, el 20 todo de eso está muy mayo. bien, todo eso está Pero muy yo bien. sí quiero decir, nosotros estamos inmersos en unos procesos de primaria, tanto a nivel regional como a nivel insular como a nivel local. Es decir, y estamos dando parte a toda la militancia e incluso a nivel regional a toda la ciudadanía que quiera participar en ese proceso. Es decir, es un proceso que ya es imparable y que muchos de los partidos políticos, véase el Partido Popular, etcétera, etcétera, lo van a asumir, porque es una forma de que participe el ciudadano en la elección de cuáles van a ser sus dirigentes. Bien. Y nosotros estamos inmersos ahora en ese proceso de primarias que se van a celebrar el 19 de octubre. En cualquier caso, no es normal que aparezca una fuerza política nueva, que tenga en unas europeas que la gente pasa 62.300 votos y que 3 meses después una encuesta seria y grande, le dé 111.000 votos. Eso no ha pasado en la historia de Canarias ni con la Unión del Pueblo Canario. Sí, de cualquier forma, después, cuando empiecen a dar la cara y cuando se meten en el sistema, vamos a ver cómo... Pero por eso es la jugada que han hecho ayer por la tarde y que hoy sale recogida en la prensa. No quieren presentarse a las elecciones municipales. ¿Por qué? Por la cercanía. En un documento de preborrador de ponencia política que dieron todo lo informan, pues todo el que puede lee. Y cuando lee dice, hombre, ellos ya anunciaban que, hombre, el liarse en mayo en la gestión municipal o en los pactos y componendas le podía desgastar de cara a unas generales, por lo tanto no nos interesa. No, hombre, Punto. lo que ocurre, y no van, Eusebio, y lo no que van ocurre a las locales por eso, ¿eh? que para concurrir a las elecciones municipales, las elecciones locales, y me refiero a las de Las Palmas, tienes que tener un proyecto de ciudad que ofrecer a los ciudadanos.
Es decir, no es únicamente que yo tenga unas siglas y me presente, sino tienes que tener un proyecto y presentar un proyecto y un plan. ¿Cuántos partidos se presentan sin proyecto? Bien, ¿y cuántos partidos alcanzan votos? ¿Y cuántos partidos sin proyectos tienen votos? No, muy pocos. Algunos, ¿eh? La ciudadanía yo creo que es lo ¿no? suficiente madura y lo suficiente suficientemente inteligente para saber a quién vota y por qué lo vota y cuál es el proyecto de ciudad que quieren. Entonces, bueno, lo que ocurre es que, bueno, sí es cierto que los programas electorales aguantan todo. Véase el programa electoral del Partido Popular que concurrió a las elecciones con el señor Cardona, que no se ha cumplido la mitad de las cosas. Al contrario, es decir, pero sí la ciudadanía luego pasa factura cuando no se cumple el programa electoral, es decir, lo mismo que el Partido Popular, que estábamos hablando ahora de Gallardón, en su programa electoral va la modificación de la ley del aborto. Cuando vaya a presentarse a las elecciones tendrá que decir por qué ha incumplido un precepto que él se había comprometido con la ciudadanía y ha engañado a la ciudadanía, eso está claro. Al final la ciudadanía pasa factura. Quizás cada mucho tiempo, cada 4 años, pero pasa Alfonso, factura. de todas maneras, como militante del Partido Socialista que eres, Sí, lo soy. mi recomendación es pon las barbas en remojo, porque esto con Podemos se está poniendo serio. No, hombre, para mí mi adversario no es Podemos. Yo no voy contra ningún partido que vaya de izquierda. Mi adversario es la derecha de este país, es el Partido Popular, ese es mi adversario. Bueno, su líder acaba de decir que Podemos... Bien, Que no pactará con Podemos, con el pero populismo de que Podemos. el adversario es la derecha, el Partido Popular, no hay otro. Te pongo el ejemplo que yo puse el otro día en el escrito. Si calculas con los números que tienes en la mano, en las últimas europeas, 62.300 votos, en Las Palmas 19.100. Entonces yo digo, pues con 111.000 votos, en Las Palmas, ¿cuánto? Salen 8 concejales de Podemos. Ustedes se quedan con uno menos, 7. Y el PSOE cae a 12. O sea, ¿Cómo que el PSOE cae a 12? El PP cae a 12. O sea, el PP, y si Nueva Canaria se mantuviera con 2, porque dice la encuesta de Celeste Tel que se mantiene, significa que el PP no puede gobernar con nadie, se queda con 12. No puede gobernar nada más que con Podemos o con el PSOE. Pero no con Nueva Canaria, o sea, yo me quiero ver, sí, pero a ver la foto esa, a ver qué hace el PSOE entonces. Un amigo suyo esta mañana, un amigo que lo fue, me imagino que personal lo sigue siendo, pero no desde el punto de vista político, decía que con esos números que usted hablaba, 20.000 votos en Las Palmas tienen que... 33.300. Bueno, él decía 20.000, pero que de todas formas era una cifra importantísima y que efectivamente solo cabía gobernar... Todos contra el PP, incluido Podemos. Eso es. Bien, yo solamente digo una cosa, todo eso son elucubraciones y cálculos, etcétera. Nosotros vamos a luchar por alcanzar la mayoría absoluta y poder gobernar esta ciudad con un proyecto de ciudad. Y a partir de ahí ya seguimos. Con Augusto Hidalgo al frente de la candidatura. Hombre, yo sí defiendo la candidatura de Augusto Hidalgo. De momento no hay ninguna más. Y yo Sí, hay dos. Y yo también Hay defiendo- otra persona. Corujo, es verdad. Sí, Sí, sí. Corujo. Y yo también Gabriel defiendo- Corujo también se presenta como candidato a nada alcalde, más. por eso hay unas primarias. Por ahora nadie más. Sí, probablemente. Y yo creo que Augusto es el mejor candidato que podían presentar. Bien, Y Corujo, yo no tengo sí es gusto, cierto. no tengo el gusto de conocer, el único hándicap que tiene es que no es conocido en la ciudad. Bien, vamos a ver, Entonces, yo creo que... por aquello de las cercanías que tú decías, presentar a alguien desconocido como cabeza de lista del PSOE es muy atrevido. El PSOE lo tendrá que hacer porque el manual dice el candidato, el que gane la primaria lo presenta, pero se juega mucho porque el candidato tiene que ser conocido y Augusto es muy conocido. Sí, pero yo creo que Augusto Hidalgo tiene una serie de... Su perfil es el que da para ser candidato al Ayuntamiento de Las Palmas. Es una persona joven, Sin lugar a dudas. con experiencia política, ha sido concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, una concejalía sumamente desgastadora, que era la concejalía de personal, llevaba todo el tema de personal, y mucha gente en el Ayuntamiento le está llamando el deseado, porque todo el mundo desea que vuelva. Es decir, y sobre todo, lo más importante, tiene un proyecto de ciudad. No, Y que eso además tiene hace que sea un y una- candidato sólido. Y una trayectoria personal seria. Sí, Uno también. ve lo que ha pasado de Izquierda Unida al PSOE, pero sin grandes traumas. Correcto. Y yo creo que bien, conoce los barrios, conoce la ciudad. No sé Es si- dialogante, y- trabaja en luego, equipo, totalmente. etcétera, etcétera. En el Yo creo caso que de guarda... personal, en el caso de personal yo quería comentar eso que decía que le llaman el deseado. Usted sabe que tenía la RPT La RPT. prácticamente cerrada con 2 sindicatos de los minoritarios que no querían.
y por intentar llegar a un acuerdo con todos no hubo RPT. Los sindicatos le rezan todos los días, y San Augusto como nos ha dejado. Sí. Hombre, sí tengo que alabarle por aquello de meternos ya en temas municipales. Menos mal que llegó a la Fiscalía el tema de... Claro, eso es muy importante. Muy importante. Porque yo pensé que no lo iba a usted llevar. se estaba tirando aquí un farol la otra vez cuando me comentaba aquello. Yo le dije que no era ningún farol. Sí, efectivamente. ¿No lo habrá llevado con recortes de prensa? No, en absoluto. Hemos llevado al grupo municipal. Y yo hablé con el grupo municipal y le dije que, bueno, tratamos el tema y se determinó que se llevara a la Fiscalía por si veía algún indicio de comportamiento ilícito. Que lo hay. Y llevamos, me parece que son, por no, si no me falla la memoria, 214 folios, que con documentos oficiales, documentos de pleno, de comisiones, de comparecencias, etcétera, 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 y no con recorte de prensa como hizo el señor Cardona. Y entonces lo presentamos el otro día en la Fiscalía, porque y adjuntamos el informe de la intervención, donde decía que la rebaja del canon, bueno, es que a lo mejor muchos televidentes no saben de lo que estamos hablando. Podemos retomar el tema porque... Es decir, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, presidida por el alcalde, aprobó una rebaja del canon a una empresa multinacional, JCDecaux, referente a la explotación publicitaria del mobiliario urbano. Eso era un contrato que venía del año 98, donde el explotador, quien explotaba todos las marquesinas, los MUPI, etcétera, etcétera, todos los elementos publicitarios que hay en la ciudad, pues tenía que pagar un canon por la utilización de suelo público. Ese canon en el año 2009 y 2010 trataron de que el ayuntamiento, que estaba gobernado por el gobierno socialista presidido por Jerónimo Saavedra, rebajara ese canon y dijimos que era imposible. Entonces, argumentando que había un quebranto del equilibrio económico de la empresa, la Junta de Gobierno aprobó una rebaja del canon del 95%. No solamente que bajó el canon en el 95% del año 2014, 2015 y 2016, sino que además hizo una prórroga de ese mismo contrato para el año 2017 y 2018, rebajando también el 93% del canon. Pero no solamente es eso, sino que el año 2012 y 2013, que ya se había generado esos derechos de cobro del ayuntamiento, también le rebajaron de esos derechos de cobro y no le cobraron ni intereses de demora, ni el procedimiento de apremio, etcétera, etcétera. En total, perdonaron 2.500.000 euros a la empresa. 2.500.000 euros es superior, una cifra superior, a lo que el ayuntamiento destina en ayudas de emergencia, por ejemplo. Entonces, claro, luego el ayuntamiento dice que no tiene dinero para ayudas de emergencia o rechaza determinadas proposiciones que hacemos desde el Grupo Socialista de, sin ir más lejos, hicimos una proposición de que hubiera una ayuda social a todas las familias que tuvieran todos sus miembros en paro del 90% del IBI, y dicen que no. Y sin embargo, condonan a una empresa multinacional 2,5 millones de euros. Todo eso tema que hay un informe de la interventora diciendo que esto obedece más a un interés particular de la empresa que al interés general del ayuntamiento, pues lo hemos llevado, y con todo y con eso lo hemos llevado a la Fiscalía, y la Fiscalía ya determinará lo que hay. ¿Tendrá recorrido esto? Sí, estoy seguro que tiene recorrido, ¿eh? Porque además hay ya años que ellos no pueden rebajar ni conmutar, tienen que pagar o pagar. Y han rebajado el año... Es que la Ley General Presupuestaria establece que está prohibido, salvo por una ley, rebajar una deuda que tenga alguien con el ayuntamiento. Con el ayuntamiento o con la administración pública. Es decir, o sea, que yo se ha ido para atrás retrospectivamente. Correcto. Pero de todas formas, el fiscal sí tiene todo el dossier de que nosotros preguntamos. Yo pregunté en la comisión de la cual soy portavoz de Economía y Hacienda, le pregunto al concejal que por qué no figuraba en los presupuestos del ayuntamiento el canon de
de los mobiliarios urbanos, que son 350.000 euros anuales, que no estamos hablando de ninguna cantidad pequeña, es importante. Y él me contestó, y ahí está la pregunta por escrito, que lo hacía por prudencia, por el principio de prudencia. El principio de prudencia puede ser en contabilidad, pero no en presupuestaria, no existe principio de prudencia. En el año 2013 tampoco apareció, y en el año 2014 tampoco apareció, no aparece nada. ¿Qué ocurre? Que lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido regalar la concesión, porque le ha dado la concesión por el 5% de lo que ganó en un concurso en el año 98. Efectivamente. Es decir, no estamos hablando de un quebranto económico para el ayuntamiento de 2.500.000 euros. ¿Y esto qué tiempo puede tardar en verlo la Fiscalía? No lo sé, esto se ¿Va a ser presentó... como el juez de Telde con la alcaldesa de No, Telde? se presentó este viernes pasado, no, el anterior. Se presentó en Fiscalía. Pero como sea como lo de Telde, como dice Juan y le Carlos, llevé- hasta después de la elección no se Claro. toca, ¿no? No lo sé, pero bueno, lo importante es que la Fiscalía determine, después de todo, porque yo lo he llevado a Comisión de Hacienda, he hecho preguntas a los concejales, he hecho un ruego o una pregunta al alcalde porque no me querían dar el expediente, he hecho una comparecencia del concejal responsable, que es don Ángel Sabroso. Pero en esa etcétera. condonación de los años 2012-2013, ¿hay alguna figura delictiva ahí? Hombre, la ley prohíbe, la ley general presupuestaria, la ley general de recaudación prohíbe que se condonen o que si no es mediante una ley, usted dé un dinero al ayuntamiento, usted no se lo puede quitar. No se puede quitar. El otro asunto es la biblioteca. Bueno, hay más asuntos. La biblioteca también tiene su historia. Bueno, yo ¿no? le pongo, bueno, usted me dice. La biblioteca, efectivamente, han hecho el último trámite, que es decirle al Tribunal Superior de Justicia que han recurrido al Constitucional, pero hoy precisamente estuve en una tertulia con un abogado, me dice, sí, pero el Tribunal Superior de Justicia mañana le puede decir, me parece muy bien, tire usted. Y la tienen que tirar, ¿eh? Si el tribunal no espera a la consulta que han hecho al Constitucional y le da un ukase de tirarla, el ayuntamiento o la tira o comete desobediencia. La cosa es muy seria. Claro. O sea, están jugando. Pero además, ¿con qué argumento se recurre al Constitucional? No, simplemente que es una obra de interés general y claro, es una obra de interés general, tirarla ahora con Hombre, la situación yo- económica y tal, ese es el argumento. Pero el Constitucional trata de la Constitución. ¿Qué Evidentemente. derecho constitucional se ha... Sí, pero aquí todo el mundo recurre al Constitucional como in extremis porque la ley te lo permite. Entonces tú recurres. Pero lo que pasa es que el Tribunal Superior de Justicia, que hace 2 semanas recordó que tenía que tirarla, muy posiblemente no esté por espera, ¿eh? Muy posiblemente. Hombre, yo lo que creo es que esto es un poco... Primeramente, no estamos de acuerdo. Nadie creo que lo estamos aquí, que se tire la por biblioteca. supuesto, Lo por primero. supuesto. Esto es un fallo No sé yo si de la usted dice Junta. eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo que se tire la biblioteca. Estoy de acuerdo en Yo que sí. eso... Los vecinos sí, los vecinos de luego sí. Sí, pero es y que mi hay- postura personal también. Sí, pero yo creo que hay una incongruencia terrible en que... Pero vamos a ver, Alfonso, sí. no se puede estar permanentemente haciendo las cosas mal y después echando mano Correcto, del, sí, estoy del de interés acuerdo. general. O sea, usted es un laja, dicho en Correcto. términos coloquiales, lo que no puede estar amparándose siempre en que después el interés general le vaya a salvar su postura, no puede ser. No, vamos a ver. Porque entonces los derechos de los vecinos están Correcto, continuamente conculcados. y es respetable, y es lo que ha dicho el tribunal, que los derechos de los vecinos son tan respetables como todo lo demás. Claro. Pero sí es cierto, yo personalmente no me gustaría que tiraran la biblioteca. eso es No otra historia. quisiera A mí que tampoco tiraran me la gustaría. biblioteca, correcto. Pero habría que tirar. Ahora, es cierto que todo esto viene por una licencia de obras que concede la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas, presidido en aquel momento. Con informe negativo de los técnicos. Sí, bien, vale, eso ya es otro... Es verdad que era Osorio el alcalde, pero Cardona estaba allí. Cardona no era el concejal de urbanismo, pero sí era miembro de la Junta de, Gobierno. Junta, sí. Y la Junta de Gobierno tiene una responsabilidad solidaria y colectiva de todos los actos que determina. Luego también el señor Cardona es responsable. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto es un poco de ganar tiempo. Yo me gustaría que no se tirara y que se cumpliera la ley, lo cual es muy difícil. En cualquier caso, como con la ley española todo el mundo vacila, lo normal en un país es que si se tira, se le pida responsabilidades Claro. y tengan que poner el pecunio de su bolsillo los que han tomado la decisión incumpliendo la ley. El problema es que aquí, si se tira, nadie va a responder.
Total, para tirarla y que nadie responda económicamente, mejor que dónde está, para no tener que buscar 6 millones y uno de equipamiento, ¿no? Pero es una tristeza. Más luego el dinero que cuesta tirarlo, ¿eh? Sí, Tampoco vale un duro, ¿eh? Cualquier cosa. Tampoco es... Sí, pero está claro que es una situación muy... Yo creo que es un desaguisado de los muchos que nos ha dejado en esta ciudad el Partido Popular mientras que está gobernando. Hablando de desaguisado, porque parece ser yo tenía otro. que el Partido Popular solamente está gobernando ahora. Ha gobernado en esta ciudad durante 20 años. Tenía otro, ¿Qué otro? Que surgió el sábado en el sur, en un almuerzo de familia, con el tema de los carriles bici. En La Palma. En Las Palmas, La Palma. el carril bici en Guadalteme. Mi hijo Yo mayor... lo sufrí el sábado por la noche y es complicado, es peligroso. 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 O sea, mi hijo mayor es un ciclista empedernido y mi nieto mayor también, que van todos los sábados en bicicleta, de paseo. Y dice, ya me han amenazado los guardias con 2 multas. Digo, ¿cómo es eso? Dice, es que el carril bici es dirección única. Digo, ¿cómo que un carril bici? Sí, sí. Tú vas y para volver búscate la vida, no puedes volver por ese carril. Digo, han hecho un carril bici en contrasentido de la circulación, Sí. y cuando llegas al auditorio te echas la bicicleta al hombro y vuelves caminando. O vas por carretera, porque por las calles. Y como no puedes ir por las calles, porque la gente se acojona, ¿qué es lo que hace? El carril bici no se usa. Sí, y sí. encima lo que usted dice, el peligro. O sea, Claro, porque además va en contradirección. claro, la gente sale con el coche y mira dónde vienen los coches. No vienen bueno, 2 veces casi lo pillan. Los han atropellado. Dice, ya estamos acojonados, ya no volvemos a ese carril bici. En la mesa de al lado había unos señores que no conocía comiendo, y mi mujer me decía, baja la voz, baja la voz. Se levanta y me dice, ¿sabes lo que le digo? Que esas cosas nada más que pasan en Las Palmas. Me dice el señor, lo del carril bici unidireccional no lo he visto en ninguna parte del mundo. Dice, los carriles bici son Bueno, pero siempre un dos. carril Claro, bici ¿o por no? encima, un carril bici por encima de una terraza de una cafetería. Es que está colgado en internet. Es que es así, es decir, el carril bici, el tema de la bicicleta es algo muy importante. Es importante que haya habido una fiesta de la bicicleta. Ahora, como yo decía el otro día en la radio, la bicicleta son todos los días. ¿Qué pasa con el señor que vive en Ciudad Alta? ¿Cómo utilizar la bicicleta si no hay un solo carril en Ciudad Alta? Y cuando baja a Las Palmas, ¿cómo sube? ¿Por qué no se permite que la guagua municipal pueda entrar a la bicicleta como ocurre en muchos países de Europa? Eso sí sería fomentar el uso de la bicicleta. ¿Y dónde meten la bicicleta? No, bobo. Pues en la parte de atrás. Tienen sitio. Y en el metro. Algunas sí, otras no tanto. Sí, sí. En muchos países europeos cualquier- hay sitio en para que cualquier la caso- bicicleta vaya en el transporte No, y público. hay países europeos que la solución de las alturas la tienen con una especie Bien. de carril eléctrico donde Puedes metes la buscar bicicleta lo y que puedes quieras. subir. Pero el problema aquí es que están intentando que la bici sea un instrumento normal de uso y no están poniendo los medios adecuados. La gente, por más que diga el concejal, no va por una calle con un círculo de 30 con un coche delante y otro coche atrás. Así no van. Los que están aprendiendo a montar en bici no se atreven a ir por la calle. luego Y entonces, sí. si el carril no me lleva a ningún lado y tengo que pasar por una calle con el tráfico aplacado a 30 kilómetros por hora, no sirve, no sirve. Posiblemente, con lo que están haciendo en los colegios, dentro de 3 generaciones, aquí sea normal y la gente se atreva a ir. Pero hoy por hoy, el carril bici, la gente sale cuando le acondicionas, como pasó Sí, el sí. domingo. Cerrado aquí y acá, todo el mundo tiene una bicicleta en casa. Ahora, ¿quién se atreve a salir? ¿Por qué no salen? Porque los carriles de bici no son apropiados. No Y lo de son Guadalteme apropiados. es la Pero repera. no solamente no son apropiados, sino que no dan seguridad Claro, a los claro, ciclistas. no, Ni a los ciclistas ni a los peatones Ni a- que cruzan. Y luego en Guadalteme concretamente han ensanchado las aceras y me decía mi hijo, ¿y por qué no han previsto en ese ensanche de aceras dejar el carril bici por el medio? Pues no. Bien. Es que acá han ensanchado un montón las aceras, pues eso se ensancha para poner un carril bici. Pues no. Por eso que alguien está llevando el tema este mal y haciendo que hayan carriles bici por decreto, pero no los utilizan los usuarios. Ese es el problema. Sí, sí. Un carril bici para ir a un sitio donde no puedes volver, ya me contarás tú. Bien, durante este tiempo de vacaciones también ha habido más cuestiones. Nosotros hemos denunciado que el ayuntamiento hace obras para que le inaugure el señor alcalde y las paguen otros gobiernos municipales que vengan detrás, porque han derivado ese gasto en el año 2016, 2018 y 2020. ¿Cómo qué? Pues mire, hay una serie de contratos que el ayuntamiento tiene con una serie de proveedores, ¿no? Un contrato que fue modificado en 450.000 euros, luego le digo la fórmula, fue el contrato de guarderías infantiles. Otro contrato que fue modificado en 450.000 euros fue el contrato de limpieza de colegios y actividades extraescolares.
Y otro contrato que fue modificado en 200.000 euros fue el contrato de limpieza de playas. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto que en el mes de diciembre, la factura del mes de diciembre, cuando se tiene que pagar enero, con lo cual tiene que haber un procedimiento especial que es reconocimiento extrajudicial de crédito, porque el ejercicio se cierra y no ha generado la factura, pero eso se paga en febrero o en marzo. ¿Qué ha hecho el concejal de Hacienda? Lo que él llama un tema contable, que yo no lo entiendo, ficticio. Es un pago diferido ficticio. De una obligación este año. Fue a la Junta de Gobierno. Gobierno. Otras cosas que es el año electoral, claro. Fue a la Junta de Gobierno. Claro. Y yo en la Junta de Gobierno veo que hay unas modificaciones de anualidades. Cuando hay un contrato que es más de un año, se tiene que aprobar cuánto se tiene que pagar por ese contrato en el año para que en el presupuesto del año siguiente pueda figurar esa cantidad, y esa cantidad tiene que figurar en el presupuesto porque hay un contrato firmado. Entonces modifican las anualidades. Normalmente muchas veces se modifican las anualidades porque está previsto que esta obra o este servicio empiece en el mes de septiembre y se deja una reserva de crédito para pagar septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero sin embargo, por las circunstancias, en lugar de empezar en septiembre, empieza en noviembre, y entonces se hace una modificación de las anualidades para que en lugar de terminar en septiembre del año 2020, termine en noviembre del 2020. Correcto. Eso siempre. Y entonces veo unas modificaciones de anualidades. Empiezo a mirar y claro, lo que ha hecho ha sido quitar de las obligaciones que tiene el ayuntamiento con estos proveedores 1.100.000 euros. Para utilizarlo en otra cosa. Para utilizarlo en lo que quieran, hacer obras, por ejemplo, la obra de Altavista, el mercado de Altavista o la obra de Luis Morote se van a hacer con esas cantidades, pero ese pago de ese mes de diciembre, que no se va a facturar en diciembre, se pasa al final del contrato, al año 2020. Otro se pasa al año 2018 y otro se pasa al año 2016, con lo cual ha podido ejecutar obras por valor de 1.100.000 euros ahora, las quiere inaugurar el señor Cardona cuando se terminen las obras, pero ¿quién va a pagar esa obra? Va a ser el ayuntamiento o el gobierno que esté en el año 2020, con lo cual es una forma. Decía que era una ficción contable, más que una ficción contable, es un tema. Un asalto a mano armada. ¿Qué obra Luis Morote si ya está en obras todavía? No, el segundo tramo. El segundo tramo de Luis Morote o la modificación del mercado de Altavista, eso que van a hacer Luis Morote lo mismo tenía con Mesa y López. Y el otro están haciendo ahora. Están haciendo ahora. Lo que están haciendo ahora es con eso. El último tramo, que está pegado más al museo. Exactamente. Pero si lleva en obra. Sí, pero eso va porque es una ampliación de la obra. Es decir, todo esto es 1.100.000 euros que yo tenía comprometido para pagar a esos 3 contratos, es decir, a la limpieza, que no voy a pagar en este año y que le digo al proveedor que lo vamos a pagar en el año 2020 y el proveedor me dice que sí. Hombre, claro, y punto. Y no pasa más, es decir, eso es lo que se llama la ficción contable. Y también ha ocurrido este verano y bueno, cuando nosotros denunciamos aquello, el concejal de Hacienda diciendo, hombre, que esto es una ficción contable. Digo, bueno, déjese de ficciones y vamos a realidades. La realidad es que usted va a hacer obras que la van a inaugurar este año y lo vamos a pagar lo que el alcalde o el gobierno que esté gobernando en el año 2020. Me parece que de es todas bastante... maneras. ¿Y empleó el término ese ficción contable? Sí. No sabía yo que el término de ficción contable. En cualquier caso, esta técnica la utiliza mucha gente. Y aquí en el ayuntamiento el PP la ha utilizado en más de una ocasión. No así, que es muy descarado ya, sino en créditos que vencen. En crédito, que de buenas a primeras le das 2 años más y alarga la vida del crédito con lo que pago menos. Y entonces estás pagando interés y tienes que devolver el principal y ahora llega un acuerdo con el banco y dice 2 años más. Eso lo hizo Soria y lo hizo Pepe Luzardo en su mandato. O sea, en vez de coger eso lo paga el que entra a continuación. Aquí lo han hecho más a lo bestia. Han cogido a 3 proveedores. ¿Usted está de acuerdo? A ver quién le dice que no. Le han quitado 1.100.000 de lo que tienen que pagar este año, a principio del año que viene, y se lo han pasado al final. Eso es lo que se llama ficción contable. Esto es una técnica financiera nueva. Sobre todo porque, bueno, hacer las obras ahora y parece que es un tema del esfuerzo que hace de economía el ayuntamiento, y lo que hace es que lo paga usted cuando vuelva usted gobierne el año 2020, usted pagará la factura del año 2014. Está muy bien. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Algún tema más? Bueno, municipal. Bueno, hoy han presentado... ¿No le apetece usted hablar de Coalición Canaria? Ah, no, sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Yo soy de los que aposté por Clavijo. Yo tengo muchos amigos en el sector crítico que me decían, vamos a ganar por no sé cuánto, y ya será menos, y al final ganaron justito,
porque efectivamente se empleó muy a fondo Paulino y le consiguió que gente que había avalado a Fernando Clavijo al final le votara a él, pero no suficiente. Pero tampoco fue una paliza, ¿eh? No, curiosamente Clavijo pensaba que iba a ganar de paliza y el otro decía que no. Lo que pasa es que entre nosotros el presidente del gobierno se ha sometido a una prueba muy dura y ha quedado muy mal. O sea, si no estás seguro que vas a ganar, tienes que retirarte, tú no puedes ir a perder. ¿Cómo es eso? Y claro, a continuación ya han empezado a surgir los presupuestos del año que viene, queremos verlos en el partido, que es el problema que tiene Paulino en coalición. Coalición, desde que Paulino es presidente, el partido no pinta una mona. O sea, los presupuestos los aprueba el gobierno y le dice a la coalición, estos son los presupuestos, ¿quieres que te lo explique? No puedes intervenir. La subida fiscal... Bueno, pero ¿los puede consultar con el partido o no? Normalmente en los partidos, por un tema de delicadeza, sí, se consultan y se dice... No veo yo a Paulino en esa postura. No, ninguna, bueno. Pero es que Adán Martín sí lo hacía, sí. Y Hermoso lo hacía también. Y yo he sido miembro de la Ejecutiva Nacional en los últimos años, hasta el año 2012 con Paulino, y nunca hay un presupuesto, ninguna política del gobierno antes de enterarnos por la prensa. Las políticas te enterabas después. El gobierno va a hacer esto, muy bien. ¿Y quién lo ha aprobado? ¿Usted tiene alguna duda de que Paulino no se va a quedar quieto? ¿Usted cree que Paulino se va a quedar hoy lo ha demostrado con la historia, que además es una especie de insulto lo que ha dicho a Fernando Clavijo. Que a nadie se le ocurriría decir que una rebaja fiscal en donde se coja al que más tiene para que pague más, esté en contra de eso. Clavijo no ha dicho eso. No ha dicho eso. Se ha dicho lo que dijo es que no es el momento, sobre todo faltando 6 o 7 meses, para empezar a hacer cambios. Porque claro, el argumento es, ¿y por qué no lo hiciste hace 3 años? Claro. Ahora que te vas a marchar lo hace. Algunos dicen que es una venganza personal contra el empresariado, que lo ha dejado solo, porque claro, el problema de Paulino no es Paulino y Coalición Canaria, es que el empresario, el sector empresarial en Tenerife le puso la prueba hace 3 años y ni la prensa, ni la radio, ni los empresarios de ningún sector lo apoyaban. Y por eso allí en Tenerife ganó ampliamente en las insulares un 80% Fernando Clavijo, y por eso Fernando Clavijo ha salido elegido candidato. A pesar de que lo han llamado insularista, lo han llamado heredero de Ati, que vas a favor del petróleo, le han dicho de todo al pobre en la campaña. El domingo publicó una entrevista La Provincia, que me la leí de cabo a rabo de 3 páginas, y el Clavijo no se salió del guión, lo hizo muy bien. Le han hecho verdaderas perrerías, pero él pone cara, eso pasó, el pasado está, no hay aquí nada, contamos con Paulino, está haciendo la verdad que la figura de un posible futuro presidente, bien hecho. Y a mí lo que me llama la atención de Paulino, de Clavijo con respecto a Paulino, es que el municipio de toda Canarias, de los 88, en donde la participación ciudadana se lleva a rajatabla, es La Laguna, el que va desde los tiempos de Ana Brama. Entonces, Fernando Clavijo es de los que cree de verdad en la participación ciudadana real. Por eso comentaba, es que no solamente la consulta de petróleo, es que hay que consultarle más cosas a la gente claro, tiene que opinar. Claro. Es que esa es la manera de ser de Clavijo, que es la antítesis de la manera de ser de Paulino. Sí. Por eso el partido no se ha consultado nunca nada, y con Clavijo se va a empezar a consultar. El palo que decía yo, que se ha llevado hoy, es cuando había salido en la presentación, hoy o ayer, en la presentación del año universitario, le metieron un micrófono a Paulino y descalificó los comentarios de Fernando Clavijo con respecto a la subida fiscal. Pues es una tontería. Y efectivamente no se va a quedar quieto, pero está muerto, ¿eh? En Coalición Canaria no tiene posibilidades. No, ¿y si utiliza unas siglas como las del PNC? No creo que Paulino... No creo que Paulino... Me han dicho esta mañana que sí. Pudiera ser, el PNC lo tiene a su disposición, pero eso sería un suicidio. ¿Qué apoyos tienen? ¿Qué apoyos tienen? Nunca se sabe. Ese es el problema, no tiene apoyo físico ni económico. Por eso es el palo que se ha llevado, sobre todo. El presidente del gobierno, con 9 meses largos para montar menos de 9 meses. Estamos en septiembre, ya pero queda, con mucho tiempo para... Queda muy poco tiempo para los próximos 7 meses. Sí, pero mucho tiempo para quien sabe que no va a hacer nada. Y a usted le tengo que preguntar, ¿Carolina Darias o Paquito Luengo? Bien, yo creo, es una opción personal de cada uno de los militantes. En mi opinión personal es Carolina Darias. ¿Sabe que apostamos por Paquito Luengo? Bien, me parece muy bien. Es que todos los militantes tienen, por eso son. No, yo no soy militante. Bien, pero como consiga los avales, en ese voy a votar a Paquita, poniendo los 2 euros allí le voto a Paquita. En ese momento, cuando se consigan los avales a nivel de la comunidad autónoma, habrá participación ciudadana y se inscribirá en un censo y podrán votar.
Entonces, bueno, me parece muy Allí bien. verá mi nombre escrito. Me parece muy bien. Y yo le ¿Son daré 2 la euros, bienvenida... 2 euros o 5? No, no. 2 euros. Le daré la bienvenida a la sede de mi partido, porque será un placer recibirle a usted por allí. ¿Y Gustavo Matos qué posibilidades tiene? Que fue el primero... No lo sé, de todas formas, ahora mismo estamos en el partido previo. En el partido previo es alcanzar cada uno los avales necesarios para poderse presentar. Eso es fácil que 4 candidatos tengan 700 avales. Parece que hay Sí. uno que posiblemente no los consiga. Uno. No O lo una, sé, no sé. no, hombre, aquí como matemáticamente los puede presentar Sí, todos. pero parece que uno tiene dificultades. Bien, yo espero que ojalá le alcancen los avales todos. Me gustaría, porque eso es mayor participación y mayor debate interno que tenemos. Pero Lo Está que claro que ha pasa sido es un verano muy divertido para Claro. todos. Ha pegado todo un cambiazo. Un cambiazo. De julio a hoy, dice, oye, ¿qué ha pasado en este país? Si el candidato de ustedes no es de Gran Canaria, tenemos a Clavijo por Coalición Canaria, tenemos al sí, PSOE. pero yo creo que es que los candidatos a la comunidad autónoma es de la comunidad autónoma, no tendría nada que ver que sea de Gran Canaria y que sea de Tenerife. Venga, Es vamos, decir, vamos. yo entiendo esa rivalidad, Venga. pero lo que interesa es alguien que sepa gobernar y que gobierne bien esta comunidad. Pero la comunidad Has al quedado muy completo. bien, Sí, ha Alfonso. quedado- No, me parece muy bien, pero esa es mi postura, no planteo otra. Yo sí quisiera hablar en un momento sobre los presupuestos del año pasado, del año 2013, ¿Del ayuntamiento? del ayuntamiento, que se lleva la liquidación de las cuentas mañana al Pleno, y a la vez también de, como hemos estado hablando, de los presupuestos que se ha presentado hoy del 2014, porque esta tarde se tenían que llevar a la Junta, al Consejo Social de la Sí. ciudad, ¿no? Están reunidos. A entonces. están la reunidos. permanente del Consejo. Claro, pero porque eso ya está fijada la fecha y la fecha era hoy, entonces... Por eso no está su amigo aquí. Claro, porque está en el Consejo Social, me parece muy bien. Claro, yo no lo Bien, sabía esto. bueno, yo todavía no tengo mucha información de los presupuestos que va a sacar el Ayuntamiento, pero sí es cierto que de las primeras líneas que pone en evidencia de cómo se va a gestionar el año 2015, pues son muy criticables. Que el concejal de Hacienda diga en una rueda de prensa que con la intención de reducir la presión fiscal de los ciudadanos, el presupuesto del 2015 mantiene las medidas de suspensión de diversos tributos y las reducciones ya integradas en el presupuesto de 2014, es de risa. Y es de risa por una sencilla razón. El Partido Popular llegó a esta ciudad en el año 2011 diciendo que iba a bajar los impuestos. No solamente no ha sido eso así, aunque no del todo es la culpa de ellos, es culpa de ellos por no establecer unas políticas que pudieran mitigar esa subida, subieron el 10% del IBI a todos los ciudadanos. Y entonces, para hacer un poco de política electoral, pues bajaron el año pasado el 8% del impuesto de vehículos. ¿Pero sabe usted lo que afecta el 8% del impuesto de vehículos? Ya lo vemos aquí. A mí 5 euros 5 al año. euros, claro. Claro, si eso es rebajar la presión fiscal, pues que venga y que no sea una ficción contable, pues entonces me lo creeré. Que haya determinados tributos que se mantienen suspendidas, ya lo suspendimos nosotros en el año 2010, la tasa de mesas y sillas, la tasa de apertura, etcétera, etcétera. Y han continuado algo que hemos hecho nosotros, pero que no es nada nuevo. La única rebaja que han hecho ha sido el 8% de... El 90% de los vehículos que hay aquí son vehículos utilitarios que pagaban 60 y tantos euros y ahora pagan 5 euros menos, nada más. Luego queda muy bonito decir que el 50% los vehículos de transporte profesional de carga y los remolques, etcétera, etcétera, cuando remolques hay 14. Sí. Es decir, que bueno, el que usted baje el 50% a 14 no baja usted la presión fiscal. Eso por un lado. Y por otro lado, que luego mantienen las áreas sociales y los servicios públicos, mantiene el mismo presupuesto que el año 2014. Eso también es otra ficción contable. Y explico. Si usted durante todo el año ha hecho modificaciones de crédito incrementando la partida de servicios sociales y luego usted tenía 1 millón de euros para servicios sociales, pongo por ejemplo, ¿no? Y luego lo ha tenido que subir a 2 millones y ahora dice que este año ha subido el 50% porque ha presupuestado 1,5 millones, eso es una ficción. Usted presupuesta menos que el gasto real.
presupuesta el 50% más de lo que había presupuestado en un principio, pero menos del gasto real, con lo cual las necesidades de los ciudadanos no se ven atendidas. Y eso me parece, de todas formas... El truco del almendruco, o sea, no compara el presupuesto que presenta hoy con lo presupuestado, lo que lleva gastado a día de hoy en esa partida, no, con lo que tenía presupuestado a principio de año. Pero a principio de año ha tenido que modificar porque se le quedaba corto. Entonces, servicios sociales, a principio de año tenía 14,8 millones. Y ahora dice, para el año que viene 15,9, aumentamos un 8,1. Es mentira, no es verdad. Sí es verdad que lo aumentó con respecto al principio, pero este año se van a gastar más de 15 millones de euros. Ya llevan gastado 15 millones. Ha habido una modificación de 900. Por lo tanto, al final de año usted lo que va a aumentar la partida de gastos sociales son un 2%, no un 8,1. Sí, esto es una ¿A quién está engañando? O sea, es una cosa asombrosa, pero lo repiten todos los años. Como si todo el mundo fuera imbécil o porque piensan que la gente no saca los bolígrafos y no mira los números, claro. Y hay que repetirlo más por ahí muchas veces para que la gente se entere que todo No, hombre, yo creo que la gente se entera porque cuando va a pedir una ayuda de emergencia le dicen que no hay dinero. Y los gastos de alquiler de vivienda, que lo han aumentado este año, de nuevo dicen que se aumenta un 6,7% con respecto al principio, pero ahora mismo ya llevan gastado un montón de dinero más porque... Ha tenido que hacer modificaciones de crédito. Y el otro tema fiscal que hablaban, que es una tontería, pero hay que esperar a final de año. Este año entró en vigor el descuento a las empresas hasta el 55% del IAE si dejabas a los trabajadores estables, los que tenían. Yo quiero saber cuántos trabajadores estables y cuántas empresas se han acogido. Mantenimiento del empleo. Siempre que ha habido mantenimiento del empleo y contratos estables. Que eso no ha afectado ni al 1% de la recaudación del IAE. Porque la gente no deja un puesto. Por ahorrarte 2.000 euros, tú dejas un trabajador estable, ni de coña. Por 2.000 o 500 o 600, lo que sea. Eso es una medida tonta. Eso sí, le permite decir, estamos bajando los impuestos, pero de una manera ficticia que es irreal totalmente. Claro. El IBI, que es lo que ha subido un montón, ahí no lo han tocado. Bueno, el concejal de Hacienda y Patrimonio definió el presupuesto municipal como ecuánime, pujante y solidario. Me gustaría que me lo tradujera. ¿No? ¿Solidario con qué? Solidaridad no se ha visto en ningún momento, ya le digo, y lo he explicado antes, nosotros presentamos una propuesta de que hubiera una ayuda social a las familias que tuvieran todos sus miembros en paro, no uno, todos sus miembros en paro, y cobraran mucho menos que el salario mínimo interprofesional entre todos para pagar el IBI, y dijeron que no. Con lo cual, ¿dónde está la solidaridad con el más débil? Sin embargo, al más poderoso, como Jato de Deco, le condonan 2,5 millones. Esa es la diferencia. ¿Y de Marsa tenemos alguna noticia o no? No, que ha habido un informe, o están todavía con unos informes de la intervención, que se llevó el otro día a la Junta de Gobierno, pero nada más tenemos que analizarlo más detenidamente ese tema, ¿no? Y luego, bueno, pues también mañana va a la Junta de Gobierno, al Pleno, las cuentas del 2013, y bueno, yo sí denuncié el otro día que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar por mala gestión más de 9 millones de euros. Es decir, el porcentaje de recaudación que se hizo en el año 2010 sobre 2 capítulos, que son los que en realidad es responsable el Ayuntamiento de su gestión, que son los impuestos directos y las tasas, si se hubiera mantenido ese porcentaje de eficacia y eficiente de 2010, se hubieran recaudado 10 millones de euros más. Con lo cual, sí tengo que decir que la gestión en cuanto a ingresos por parte del Ayuntamiento es fatal. Han bajado 10 puntos porcentuales de eficacia y eficiencia. En cambio, creo que no es tanto la gestión, sino que la situación económica es la que es. Que hay mucha gente que no puede pagar. Que no puede pagar. Y estos que lo niegan, pues dicen que la economía va mejor. Que, como decía esta mañana, oí al concejal de empleo diciendo que tenemos 4.000 parados menos, pero no 4.000 puestos de trabajo más. Son 4.000 señores que se han dado de baja en el servicio de empleo. Y aquí la sensación que tengo,
porque si vas viendo año a año, cada año la recaudación va bajando un pelín. No. ¿Por qué? Porque sí, estos últimos años ha ido bajando y no creo que sea tanto un tema de gestión como que es que la gente no tiene dinero. Sí, pero vamos a ver, Embárgueme usted, hágame lo que pueda. ¿qué ocurre? Vamos a ver, yo mañana en el pleno lo voy a plantear. ¿Qué ocurre? Que se persigue hasta la saciedad al más débil y se beneficia al más poderoso. Eso es lo que nosotros estamos tratando Porque tú de dices luchar. que esos 10 millones no se han recaudado porque no se ha ido a buscarlos. No ha habido gestión, no ha habido gestión, claro. Pero Sí. gestión en los de poderosos quien o en podía todos. pagarlo, dice. No, gestión por parte de los gestores del ayuntamiento. No, Es decir, prefiero, pero de gente que sí podía que verlo. gente que sí podía pagarlo, evidentemente que sí. Pero ¿tienes el nivel de detalle para saber que hay gente que podía pagar y no ha pagado? Vamos a ver, yo solamente digo, si independientemente yo comprendo que la crisis económica afecta a todos, pero hay que dar salidas, ya digo, la moción que llevamos no se llevó a efecto, pedimos un plan de choque contra la pobreza y la exclusión social, tampoco se llevó a efecto, pedimos una serie de cuestiones que nunca el Partido Popular las ha aceptado. En el año 2010, ya estábamos en crisis. El nivel de eficacia y eficiencia era de un 80% en un capítulo, voy a poner solamente el capítulo 1 o el capítulo 3 de las tasas. Las tasas, lógicamente, se pagan, tú vas a hacer una cosa y pagas una tasa del 73%. En el año 2011 se acabó el año con un 73%. En el año 2012 baja al 65%. Y en el año 2013 baja al 63%. Las tasas, que no el son capítulo multas 3. ni son sanciones. También están las multas metidas dentro de esas tasas. Dentro de las tasas. De eso es el capítulo. Sí, la multa Entonces, eso quiere decir que va en detrimento en función de la gestión. En el capítulo 1, que lleva el IBI, la plusvalía, el IAE, el impuesto de vehículos, la educación mecánica, aún habiendo aumentado el IBI en un 10%, se acaba el ejercicio con una eficacia y eficiencia del 80,81. ¿Qué ejercicio? El 2010. El 2011 con el 80,66. En el 2012 con el 77 y en el 2013 con el 75. Sobre las previsiones iniciales. Sobre los derechos reconocidos netos. Sobre lo que el ayuntamiento ha reconocido que tiene que cobrar. Que está en una previsión inicial en el presupuesto. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es el presupuesto y otra cosa es el derecho reconocido. Yo presupuesto tanto y luego reconozco que tengo estos derechos cuando salen cada uno de los tributos o cada una de las tasas. Es decir, lo que en realidad tiene derecho de cobro el propio ayuntamiento. No lo que ha presupuestado que va a cobrar, sino lo que tiene reconocido que va a cobrar el ayuntamiento. Entonces, esto es una deficiencia en la gestión, no es otro tema. Porque hay otra técnica que... Por ejemplo, yo quiero poner un ejemplo, ya lo decía el otro día en el artículo, un minuto. Los intereses de demora. Los intereses de demora son los intereses que se cobran a partir de que no se han pagado los tributos o las tasas en el momento dado. En el año 2010, 1.400.000. En el año 2011, 1.100.000. Digo en el 11. En el año 2012, 400.000. En el año 2013, 550.000. ¿Qué ocurre? Porque no se hace gestión de los ejercicios cerrados, de los ejercicios anteriores. Porque si no, ¿por qué pasan a un tercio de los intereses de demora? Pero yo no creo que eso afecte a las clases más ricas, eso afecta a todo el mundo. No, pero vamos a ver, si ocurre que tú tienes medidas para poder redistribuir ese tipo de riqueza con una serie de cuestiones de tributos, etcétera. No puede ser lo mismo. Tú hay personas que es que no pueden pagar el IBI, si es que lo hemos defendido, que no lo pueden pagar. Ayúdeles usted a que puedan pagar el IBI. En fin, alguna Pero no les reflexión por último. persiga. Para terminar con Eusebio, una pequeña reflexión. No, únicamente que me encanta haber vuelto en este otoño, que hoy empezamos el otoño, a esta cadena. Con un calor horroroso. Pero... Sí, bueno, que más que otoño parece verano. En la península ya se está dejando sentir el otoño. Sí, un poco. Sí, y yo espero que aquí llegue un poco también el otoño, porque, bueno, nosotros que vivimos en una zona que hace más frío, hace un calor terrible. En agosto estuvo lloviendo. Sí, bueno, es que estaba lloviendo en todas las ciudades en el mes de agosto. La semana pasada me dijeron que estaba un par de días por la mañana lloviendo. Lloviendo, efectivamente. Sí, pero bueno, eso es una lluvia que lo que hace es tener más calor. Y bueno, pues agradecerle que cuente conmigo en estas tertulias. En esta temporada de Eusebio, que efectivamente va a ser muy divertida. Nos vamos a gozar aquí un montón de cosas. Más que divertida, interesante. Yo creo que también es divertida. Porque para ti no que militas en un partido, pero los que no militamos en partido, los vamos como un partido de tenis. A ver, esta pelota sale fuera, este se equivocó, ya lo dije yo. Es que para los partidos es
interesante y preocupante. Pero para nosotros, además de interesante, es divertida, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es bastante interesante. Yo creo que es interesante. Es Luego, una época interesante. están pasando cosas que no han pasado en muchos años y todos de golpe en unos meses y de aquí al año que viene, que encima tenemos 3 elecciones municipales, autonómicas y generales. En general. Que no es moco de pavo, ¿no? Eusebio, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. E insulares. E insulares, ¿sí? Gracias por estar aquí, Alfonso. Muchas gracias, don Juan Carlos. Nos vamos, volvemos el jueves.